¿Estás enterado de los acontecimientos futbolísticos de la semana? Actuación de los vinotintos en el exterior. Jornada y clasificación del torneo venezolano. ¿Buscas un programa para estar informado de todo esto? Conexión Deportiva. Ahora es lo mismo, pero Con la información más completa de nuestro fútbol venezolano. Calendarios, jornadas semanales, clasificaciones, resultados. Vinotintos en el fútbol extranjero. Reportajes, entrevistas en vivo cada semana y mucho más. Amigos y fanáticos del fútbol venezolano, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Deportiva Podcast, una nueva oportunidad, por las distintas plataformas para seguir conversando, hablando o comentando de lo que ocurre en el fútbol guayanés, en el fútbol venezolano, y una nueva ventana, para seguir de cerca todo lo que ocurra en nuestro fútbol guayanés. Por aquí les habla Kevin González y estará acompañándolos en el programa de hoy. Conexión Deportiva. Le damos la bienvenida a Pedro Rentería, preparador físico actual del Ala Fútbol Club, con experiencia en Caroní Fútbol Club, en Mineros de Guayana, Angostura, Diamantes, bastante recorrido lo que es en equipos de fútbol, en el fútbol guayanés, y también, profesional de alta calidad, y solo habla también de su trabajo, lo que es de trabajar, sobre todo con el futbolista guayanés. Le damos la bienvenida al profesor Rentería. Profe, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, la diferencia que me has hecho, Kevin, se te agradece muchísimo, y por acá a toda tu disposición, Kevin. Ok, profe, quería comentarle cómo ha sido su trabajo, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena. Sabemos que el tema del fútbol venezolano está parado en todos los sentidos. ¿Cómo ha sido este tiempo para usted? No, mira, de verdad, de mucha comprensión, hay que trabajarle a muchachos demasiado la parte intelectiva, la parte sensitiva, para que logren hacer un trabajo metabólico, pero más que todo es lo psicológico, porque no es fácil para el atleta que está acostumbrado a hacer un tipo de trabajo totalmente integrado, a tratar de hacer solamente trabajos pequeños, trabajos cortos, netamente físicos o musculares, y en espacios realmente muy reducidos, cosa que complica bastante. Lo que se ha hecho es, mandarles las planificaciones para sus casas y contar con ética y profesionalismo que yo sé que ellos tienen, para de una u otra forma tratar de mantenerse en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. El trabajo físico a estas alturas juega un papel importante en la vida del atleta. Me refiero a mantenerse físicamente, pero también una cosa del movimiento de cuerpo, o sea, correr, trotar, ejercitarse. Sí, mira, ciertamente cuando uno habla de una preparación física, eso tiene que ver con la preparación atlética. Nadie entrena una cualidad netamente libre y sola, porque todo es aleatorio. Cuando mandamos de repente un trabajo para lo más importante, que es mantenernos desde el punto de vista aeróbico en estándares de repente para no sufrir tanto decaimiento, tiene que ver mucho con muchísima movilidad, y en los espacios, y cuando la cuarentena que tenemos acá no nos permite salir, es bastante complicado, porque tiene que ver mucho con la capacidad que se tenga desde un punto de vista psicológico, y también tiene que ver muchísimo con el tipo de material que el atleta tenga, porque a correr no puedes salir a correr. Si no tienes una bicicleta en tu casa estacionaria, tampoco puedes realmente trabajar. Entonces se buscan trabajos cortos, ¿sí?, trabajos tipo interval, trabajos de 20 segundos, trabajos pequeños allí, para tratar de mantener al atleta de la mejor manera posible. Hablando, me había comentado de que le he enviado una planificación a los jugadores, como para llevar un orden. Yo me preguntaba porque, debido a lo que uno ve de los preparadores físicos también, Jorge Durán, que usted lo conoce, hablaba de que mucha preparación física en estos tiempos, donde, digamos que el jugador no está corriendo tanto, por decirlo así, pero eso no excede o como que aburre al jugador de eso, porque, siempre está acostumbrado, o existe esa ansiedad de volver a jugar a la cancha, de ir a la cancha, de volver. Sí, por eso te decía que hay que trabajarle mucho la parte intelectiva y la parte sensitiva, porque la única manera en estos tiempos de que el atleta realmente logre hacer algo es por su parte volitiva, ¿ves? Allí, si el atleta no es que no entienda, sino que desde un punto de vista no tiene una fortaleza mental para
estar en estos tiempos difíciles y hacer el trabajo que le corresponde para medianamente mantenerse, va a ser bastante complicado, porque tenemos que entender también que en cualquier punto de vista, así el atleta esté trabajando en su casa, hay un altísimo porcentaje de probabilidades de que uno tenga, y de hecho las planificaciones que se han hecho en espera de que esto se reinicie, si es que en algún momento se va a reiniciar, porque la cosa está muy difícil, vamos a entender que vienen de cero. Vienen de cero, ¿por qué? Porque todos los atletas no tienen las mismas condiciones, vamos a decirlo acá, condiciones económicas para tener un equipo en su casa con el que pueda realmente prepararse de la mejor manera posible, ¿me entiendes? Sí. Entonces es complicado por allí. Y sí, ese realmente es la situación, porque estar en casa todos los días, tienes 3 meses en esto, es muy rudo para cualquier persona, no solamente el atleta. Claro, hablamos del atleta porque él está acostumbrado a estar en una cancha, a estar afuera, tener una pelota, el compartir la liberación de estrés y todo lo demás a través del juego, el día a día, y eso esa rutina positiva se convierte en una rutina negativa en su casa, porque que esté en su casa, en su hogar, y que todo el mundo quiere voltearla hacia ese lado desde el punto de vista de compartir con la familia, no es igual, ¿ves? No es igual. Y te digo, realmente acá lo que priva realmente acá es la parte volitiva del atleta. Si no, tenemos que saber que vamos a comenzar de cero. Eso justamente le iba a preguntar, porque bueno, ya pisamos el mes de julio y digamos que la cuarentena se estableció a mitad de marzo, ya van casi 4 meses sin actividad física de los jugadores. ¿De qué manera se podría retomar los entrenamientos con este tipo de jugadores de primera división o de alto rendimiento? ¿De qué manera se podría retomar? Ya sea, bueno, o cuánto tiempo de preparación se necesitaría para llegar a un tope de nivel de competitividad. Bueno, mira, ciertamente los estándares dictan hasta 8 semanas de preparación, ¿no? Acá uno ve que uno planifica una pretemporada por factores tiempo, por factores económicos. Hay muchas cosas que privan a la hora pareciera que se prepara para el torneo, ¿sí? De una forma que a veces atenta hasta contra el atleta, porque te digo algo, el caso de los 2 equipos locales, por decirte, ¿no? Específicamente, bueno, Lala, Minero, no hemos comenzado. Hay equipos que ya tienen 15 días trabajando, ¿sí? Nosotros no hemos comenzado, está por allí buscándose pues la manera de tener todo el protocolo del antivirus, porque es la única manera de trabajar. Tiene que ser muy progresivo y claro, hay mucha literatura que te dice muchas cosas. Entendemos que hay que comenzar de cero y que cuando se comienza de cero es absolutamente progresivo. Se trabaja de manera progresiva, buscándole siempre la mayor factibilidad a la aceptación del trabajo con el atleta para que pueda la parte metabólica orgánica ir avanzando poco a poco. Cuando me preguntas que para estar a tope, preguntabas, sí. Eso tiene muchísimos factores, son muchos factores. Uno acá, para tener un atleta a tope, tiene que tener muchas variables en cuenta. Por ejemplo, tiene que estar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, el momento que él esté viviendo en ese instante para poder estar a tope. Acá, si el torneo comienza como tienen programado en agosto, mira, es muy complicado y bastante riesgoso sacar a un atleta que vaya a competir domingo, miércoles, domingo, con 2-3 semanas de preparación después de haber estar parado 3 meses. Mínimo realmente para que el atleta pueda llegar por lo menos en condiciones no óptimas, pero sí aptas para jugar al fútbol. Son 6 semanas por esta para tan larga y por lo general ese es el tiempo que siempre se ha dado. 5 o 6 semanas, ¿ok? Porque allí hay ya, desde el punto de vista fisiológico, hay cambios muy bien aceptados, cambios bastante grandes, que no son totalmente los óptimos como tal, pero son los cambios medianamente adecuados para jugar al fútbol, ¿sí? Ahora que comentaba del posible inicio, ¿no?, del torneo venezolano, bueno, todavía se hizo una propuesta, pero todo se paró porque, bueno, el tema de los casos que en el estado Carabobo, ¿no?, donde piensan realizar
el torneo. ¿Considera usted un riesgo comenzar a entrenar a estas fechas, aun cuando no se tenga una fecha definida para el comienzo del torneo? Bueno, mira, el riesgo siempre ha estado latente, ¿no? Desde por la parte de esto de la pandemia, el riesgo es latente, está allí, aunque se hagan los exámenes de protocolo antes de cada uno de los entrenamientos. Son muchas cosas las que privan, sí. Realmente es riesgoso comenzar, es riesgoso, pero yendo más allá hay otras cosas, ¿no? Como te digo, la literatura puede con todo, y te digo que hay gente que dice, bueno, si no comienza, hay mucha gente que se queda sin trabajo. Igual estamos sin trabajo. Sí. ¿Okay? Primeramente es la salud. Si es cuestión de iniciar, habría que sentarse, pensárselo bien, porque en este preciso momento tú me preguntas, ¿usted quiere comenzar? Yo te puedo decir, no, yo no quiero comenzar. Y si tú me preguntas, pero ¿cómo consideras tú que deberías comenzar? Bueno, mira, cuando pase la pandemia. ¿Me entiendes? Entonces eso es bastante complicado allí, y es realmente muy riesgoso. De hecho, las zonas que se podía decir que estaban libres de la infección, pues ahora ya tienen algunos casos bastante delicados y lastimosos, ¿no? Entonces acá lo que tiene que privar es la salud, hay que ser muy sensato. Y bueno, si es cuestión de comenzar teniendo la previsión de cero riesgos, que nunca va a existir, se comenzaría. En mi concepto personal, pienso que es muy riesgoso y que hay que tener muchísimo cuidado con dar ese paso a la participación, ¿sí? Usted mencionaba de algunos factores, ¿no?, que influyen en el jugador, ya sea social, pero quisiera tocar, por ejemplo, bueno, más que todo el social, sobre todo el económico, ¿no? Lo importante de tener jugadores que te rindan alto nivel es tenerlos bien, ya sea de sueldo, o sea, el jugador que se mantenga bien o se concentre totalmente en jugar, ¿no? Pero ¿considera que ese es el factor más importante, o qué factores considera usted como que los más importantes que tienen que estar siempre al tope para que un jugador pueda rendir siempre o que sea de alto rendimiento? Claro, mira, esos factores traen unos sus factores. Tú acabas de nombrar realmente, por así decirlo, la punta de lanza, ¿no? Ningún equipo, de ninguna manera, llámale el equipo que tú quieras, si no está bien equipado, si no tiene el punto de vista del equipamiento, son tres factores que yo tomo en cuenta allí. El equipamiento, sí, ese es uno fundamental. La alimentación, ese es otro fundamental. Y lo económico. ¿Por qué te nombro de repente lo económico de tercero? Porque todo el mundo dice, no, cuando el atleta sale a jugar, se le olvida todo. Sí, se le puede olvidar todo allí, pero viene arrastrando un déficit que a la larga, en la medida que avanzan los minutos, se te va a cansar más rápido. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si lo económico no está bien, el equipamiento no está bien. Ya te voy a explicar cada uno de estos. Y si lo económico no está bien, la alimentación no está bien, porque con la parte económica tú logras todo lo demás, ¿sí? Claro. Esto no tiene que ver con la conducta del atleta ante la confrontación del duelo de los juegos, ¿no? Esto tiene que ver con la conducta del atleta en su día a día. ¿Por qué? Porque tú has visto el equipamiento para jugar fútbol profesional básico, por decirlo, los zapatos y los balones. ¿Cómo son los zapatos de algunos muchachos? Empezamos por allí. La alimentación, si no tienes la parte económica, no te puedes alimentar. Si no te alimentas, no rindes. Y de eso se desprenden, ¿sí?, unos subfactores que pudiéramos llamar en cuenta, que pudiéramos tomar en cuenta, que hay que tomar en cuenta específicamente. ¿Por qué? Porque si económicamente estás mal, tú como atleta y eres el sostén de tu familia está mal, y eso te va a afectar la parte psicológica, eso te va a afectar la parte social. Un atleta tiene que tener una parte social para también desestresarse, ¿sí? Y más allá de eso, el descanso. Nadie puede descansar plenamente sabiendo que su familia no está comiendo o que él tiene hambre, ¿me entiendes? Claro. Entonces, también tenemos otros tres subfactores que inciden mucho, que es trabajo, descanso y repetición, ¿sí? Okay. Trabajo, descanso, repetición. Esos tres que se desprenden de los primeros tres que te nombré. Ok.
Profe, hablar también hay muchísimas personas que se limitan hablando ya, ¿no? Como preparación física, lo que usted dice también el tema económico, pero se puede como que una manera o una persona ejercitarse sin tener muchos gastos económicos, aunque lo primordial sería la alimentación, una buena rutina y el descanso. Habría que ver desde en qué punto lo estamos tomando en cuenta, porque ejercitarse libremente para estar, digamos, desde el punto de vista de la salud sano, tiene que ver medianamente, sí, específicamente con la alimentación. El gasto económico es poco, aunque hoy día todo es bastante costoso por la devaluación que tenemos, pero desde el punto de vista de la práctica de la ejercitación, realmente no es costoso. Estamos hablando de personas que para rendir a nivel profesional, para tener un máximo rendimiento, tienen que invertir en ellos mismos, claro. ¿Entiendes? Entonces allí es donde el costo, el gasto es bastante grande, porque creas o no, hay una parte fundamental que, por decírtela, por nombrártela, es la parte de la ergonomia. No es igual que salga un atleta con lluvia, con un buen par de zapatos para hacer fútbol, pero de estos 7, 12 tacos, que ya casi ni se usan, 9 tacos, y que salga otro atleta con zapatos para lluvia específicos, qué sé yo, 6 tacos, 6 taches, como llaman, 6 clavos, como quieran llamarlo, ¿me entiendes? Sí. Esa parte de ergonomia te la va a aportar la parte económica, porque un par de zapatos, eso es costoso, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para rendir así, la única forma a nivel mundial que hay para que un atleta rinda, tiene que ver con inversión, calidad extraordinaria de entrenamientos, descanso. Es la única manera, y para eso se necesita dinero. No es lo mismo la preparación física de un jugador, es demasiado obvio, a una persona normal, pero el trato con los jugadores normalmente es como que distinto, ya sea en el sentido de bueno, ya para que ellos recuperen poco a poco el nivel que ya estaban como que disputando, ¿no? Antes de la pandemia, pero llevarlo, digamos que poco a poco el nivel de los jugadores va a ser complicado luego de tanto tiempo de inactividad, ¿no? Pienso. Sí, bueno, mira, realmente la complicación pudiera estar dada, como te digo, desde el principio, y tiene que ver mucho con lo intelectivo. Ya te voy a explicar toda esta parte. Lo sensitivo, y te las nombro mucho porque son las que realmente van a ser en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Para que al jugador, aunque él firma un convenio contractual de someterse a cargas de trabajo y de rendir futbolísticamente, al jugador hay que convencerlo. Claro. Tú tienes que convencer al jugador ni siquiera de lo que tiene que hacer. No, tú tienes que convencerlo que eso que va a hacer es lo que realmente le va a rendir frutos, ¿me entiendes? Okay. Entonces, ese es un trabajo muy específico que tiene que hacer el cuerpo técnico. Todo cuerpo técnico tiene que tener, aparte de líder, tiene que tener liderazgo, ¿me entiendes? Para que el jugador te siga, para que el jugador te obedezca ciegamente y te haga caso de lo que tú le estás exigiendo. Tú no vas a mandar a nadie que se tire de cabeza y se dañe, no. Pero el jugador tiene que estar convencido que esa persona que está mandando allí es la persona idónea, es la persona adecuada. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra con muy buen trato, ¿me entiendes? Con manejo de grupos, con lo que llaman don de gente, ¿me entiendes? Claro. Y por eso uno a veces dice, oye, no, mira, este profe de verdad tiene un manejo de grupos bárbaros, maneja camerinos bárbaros, y esos equipos, aunque no se preparen, digamos, desde el punto de vista de la perfección en el campo, les cuesta mucho ganarles, porque están realmente convencidos que lo que están haciendo es lo que necesitan. Ok. Profe, su trabajo también, bueno, este año que ha trabajado con la primera, ¿no? Con el equipo profesional del ALA, pero también desde el año pasado trabajaba con el equipo femenino. Estuvo toda la temporada, incluso fueron 2 años, ¿no? Con el equipo femenino del ALA. Sí, fueron 2 años con el equipo femenino del ALA. Un año que se tomó por allí, y el segundo año donde realmente pues sí nos fue bastante bien en lo que cabe desde el punto de vista del grupo. Quería preguntarle la preparación física en comparación al cuerpo de una mujer en vez del cuerpo de un hombre. ¿Qué diferencia? Sé que la carga no es tan fuerte como si lo requiere un jugador profesional, pero ¿qué tipos de trabajos se diferencian, por ejemplo, o hacen el mismo trabajo generalmente? Yo por los trabajos que he visto de usted
y lo que uno ve, ¿no? Sobre todo en otros equipos, son como que los mismos trabajos pero con menos carga, o no estoy en lo correcto. No, sí estás. Realmente el fútbol es uno solo, ¿sí? Okay. El fútbol es uno solo. La manera de conseguir la fuerza, hay muchos caminos para conseguir la fuerza, pero tienes que trabajar con alteras, todo el mundo tiene que trabajar con alteras, ¿entiendes? Okay. En el caso de las damas, lo único que realmente cambia es la intensidad. Okay. Ni siquiera es la carga, es la intensidad. Cuando hablo de la carga, pues tengo que hablar de porcentajes. Yo a un atleta masculino, vamos a decirte, le aplico una carga del 80%, ¿verdad? Okay. Y a un atleta femenino le aplico una carga de 80%, pero su carga individual de 80%, no la carga individual del más 80%, ¿me explico? Sí. Esto es que si un atleta masculino puede levantar 70 kilos y ese es su 80%, yo no le voy a colocar esa carga porque ese 80% se la voy a colocar al femenino. Yo le saco al femenino su 80% que pudiera ser, qué sé yo, ponle 50 kilos por decirte, ¿ves? Okay. Pero las intensidades cambian, ¿sí? Yo tengo atletas femeninos, tuve atletas femeninos, mira que uno dice, por ejemplo, en los trabajos de interval, los masculinos uno los pone a pasar los 400 en 1.30, 10 repeticiones, y las femeninas te hacen los 400 en 1.30, 10 repeticiones, igual relación 1-1. Es decir, que hay factores en los cuales realmente es igual. ¿Ves? Sí. ¿En qué nos llevamos? Hay gran ventaja, y ojo, es manejable y es entrenable en la fuerza y velocidad. Allí el masculino lleva mucha ventaja, ¿ves? Okay. Y el femenino lleva más ventaja en la capacidad de captación, lleva más ventaja el femenino, ¿sí? Te capta más rápido las ideas, ¿sí? Okay. Y eso te lo puedo demostrar, te lo puedo comprobar simple y llanamente aplicando trabajos relámpagos a un masculino y a un femenino, quien lo capta más rápido. Esto sin decir que el masculino no tiene la capacidad, simple y llanamente que la mujer es más fina, más delicada, presta mucha más atención, ¿sí? Y la capacidad de trabajo que ellas tienen también es grandísima. Y todo es entrenable. Tú puedes conseguir mujeres que en un momento determinado pueden ser más veloces que un hombre, porque efectivamente las hay. Puedes tener muchísima más capacidad de arranque que un hombre, porque las hay, y también puede tener muchísima fuerza muscular, pues. Sí. Porque todo eso es entrenable. Entonces lo que realmente cambia, los trabajos no cambian la intensidad, a lo que se le llama carga, también cambia, nada más. Por ejemplo, si vamos a entrenar 120 minutos, son 120 minutos para el masculino, 120 minutos para el femenino, pero cambiando las intensidades. Ok. Sobre todo este tipo de preparación, profe, bueno, para atletas femeninos, eso habla también de los resultados. Me explico. El conjunto del ALA, por ejemplo, el equipo del ALA en este torneo, físicamente se ha visto bien. El equipo ha tenido fútbol, pero como que siempre ha faltado esa jugada de finalización. Bueno, lo hemos podido ver en los partidos de esta temporada. El femenino, el femenino del ALA en este caso fue como que muy dependiente de Génesis, la temporada que tuvo Génesis. Pero como tal, ¿cómo considera usted, cómo evalúa su trabajo, por ejemplo, pensando, ¿no?, en la preparación del equipo en este año? Ya sea, creo que hay que mejorar esto, creo que se trabajó bastante esto, qué tipo de jugadores recibió, ¿no?, en este año en ALA, en primera. Ciertamente no recibí un informe final, que es por lo general lo que te edita la ética. Tú te vas a dejar un informe final de los atletas, cómo quedaron, ¿ok? Y uno de allí tiene una visión para comenzar. Lo que sí te puedo decir es que se encara con lo que se tiene, ¿no? Okay. Se encara con lo que se tiene el trabajo, se trata de hacer, no es tratar de hacer el mejor trabajo, hay que ir a hacer el mejor trabajo. Okay. ¿Ves? Hay que ir a hacer el mejor trabajo. Te lo puedo explicar medianamente coloquial. Te dan un palo de escoba, tú pones ese palo de escoba, excelente. ¿De qué tipo de madera sea el palo de escoba para que rinda y soporte la carga? Eso es otra cosa. Okay. ¿Ves? Entonces, los atletas los atletas guayaneses, de verdad te lo digo, porque he trabajado en otras partes donde hay muchísima queja del atleta, pero siempre el preparador se van a quejar, independientemente de los factores. El atleta guayanés es un extraordinario atleta, ¿sí? Se prepara a conciencia y es realmente muy fuerte, pero por allí hay cosas que privan, ¿no? Sin darte nombre, hay situaciones que dañan al atleta, porque sí de repente hay que consentirlos, por supuesto,
pero también hay que decirle siempre la verdad. Claro. Entonces uno lo que hace es que uno los recibe, si no tiene un informe, uno los recibe y uno comienza a hacer su informe. Vemos atletas que están por debajo del nivel apto para jugar fútbol, porque una cosa es apto y otra cosa es óptimo, ¿ok? Entonces, si pudiéramos hablar de consumos de oxígeno, uno diría, bueno, mira, los están en 54 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso en el minuto. Ah, bueno, con eso pueden jugar. Sí, pero ese es el mínimo para jugar. Claro. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves y cuando tú evalúas, entonces las personas te dicen, no, pero tú no puedes comparar con mundiales. No. Hay que compararlos con mundiales, aunque no estemos en el mundial, porque cuando nosotros vamos a jugar con los equipos que sí están en los mundiales, ¿me entiendes? Hablando de eliminatoria, pero hay que pensar en todo. Claro. Entonces, cuando tú ves los equipos que han quedado campeones mundiales y tú le metes el radar a lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno, que es una variable nada más, ¿no? Es una variable, porque ahí detrás de eso hay una serie de cosas. Una variable que es la que uno más maneja. Entonces tú ves que de repente, mira, 65, 63, 62. Oye, ya va, entonces te voy a explicar algo acá. Si yo tengo 54 y aquel tiene 65 o 60, mira, me lleva 6 mililitros por kilo de peso. Es decir, que es una diferencia muy grande. Entonces allí viene lo que tiene que ver con acumulación y la poca capacidad de desecho de ácido láctico. Un atleta con condiciones extraordinarias que puede convertir eso que llaman desecho, que no es ningún desecho, el ácido láctico es desecho si el atleta no está bien preparado. Claro. Pero si está bien preparado, ese ácido láctico se convierte en ácido pirúvico y vuelve a hacer el recorrido para volver a oxigenar. Entonces el agregamiento muscular o los calambres van a llegar muy tarde, ¿me entiendes? Si es en caso de que lleguen. Se retarda más. Ok. Profe, quisiera que, bueno, usted, tengo entendido que no es de la zona, ¿no? No es aquí de Guayana. No. Ok. Quisiera que demos como que una característica de lo que es el jugador guayanés. Bueno, usted tiene tiempo trabajando aquí en Guayana con los diferentes equipos de primera y segunda, pero la característica del jugador guayanés es como que la más fuerte, ¿no? Por decirlo así. También por las opiniones que uno pueda leer de jugadores, de periodistas, de técnicos, de profesionales como ustedes, de la preparación física. Bueno, mira, ciertamente las zonas, ¿no? Las zonas hacen que las personas sean con una u otra característica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viéndolo desde el punto de vista geográfico, viéndolo desde el punto de vista del medio ambiente en el que se vive, eso no quiere decir que de repente si en una parte hace frío no vas a conseguir atletas fuertes, no, eso no quiere decir eso. Simple y llanamente que es por el medio en el que vive, ¿me entiendes? Okay. Ciudad Guayana es una zona, desde el punto de vista geográfico, una zona pudiente, una zona fuerte, una zona que para destacarse hay que luchar muchísimo. Okay. Hay otras zonas donde de repente destacarse no es tan complicado. Y te puedo decir, yo estuve en Táchira. Táchira habla de que ha tenido los mejores jugadores. Sí, Táchira ha tenido muy buenos jugadores y tiene grandes jugadores, pero cuando tú le metes el radar al equipo, de repente hay 2, 3 de Táchira, los demás son de afuera. Y acá tú has visto equipos conformados simple y llanamente por guayaneses que han hecho un extraordinario papel. Eso habla muy bien del jugador guayanés en cuanto a su fuerza, a su potencia y a su determinación de hacer las cosas, ¿ves? Porque de verdad tiene una capacidad de trabajo extraordinaria. Ojo, quizá algunos no logran o no lograron canalizarla o no tuvieron a alguien para que los guiara y la canalizaran de la mejor manera. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero el jugador guayanés, en mi concepto, no por el tiempo que tengo acá, es de los más fuertes que hay. Y si tú revisas a nivel nacional, y si echas un ojo hoy día hacia afuera también, al exterior, ves que los que han sido de esta zona le está yendo bastante mejor. Eso habla muy bien de la capacidad de trabajo y de la fortaleza que tiene el jugador guayanés. Profe, la última pregunta para cerrar. ¿Cree que el rendimiento será igual del jugador que antes de la pandemia? Bueno, sí, allí vamos. Como te decía, ¿no? Con respecto a la preparación, se logran tener 6 semanas antes del inicio del torneo. Es bastante probable que el jugador llegue en condiciones aptas para jugar al fútbol. Pero esto, como se va a jugar miércoles, va a depender mucho el rendimiento del jugador en el cuidado que haya tenido en su vida deportiva, ¿me entiendes? Para esto, lo de la pandemia, pues sí, son 3-4 meses sin hacer nada, pero con cambios fisiológicos
a partir de la sexta semana son bastante aceptados por el organismo y sí van a estar bien. Quizá algunos no van a lograr su 100% por situaciones que de repente no pudieron vivir bien durante la pandemia, pero sí se va a ver atletas con muy buena condición. Ok, profe, bueno, agradecido por su tiempo en esta entrevista, bueno, para conocer, ¿no?, lo que es el panorama del futbolista guayanés, bueno, su experiencia en los distintos equipos que ha trabajado, y también para que los jugadores o las personas que estén escuchando esto tomen, no sé si conciencia, pero sí por lo menos tener muchos factores en cuenta al momento de una preparación física. ¿Qué recomendación le daría? Bueno, aquel atleta, aquella jugador, para estos tiempos de pandemia, de cuarentena, y estar preparados, ¿no?, para cuando se retomen los entrenamientos para competir. Bueno, mira, ciertamente las recomendaciones desde un punto de vista médico sincero son las que se han dado, las que se han visto, ¿no? Mantener la distancia, uso de la mascarilla, la desinfección antes de entrar al hogar, y fundamental que sepan que realmente existe la infección como tal, y que no juega carrito. Eso es fundamental. Tienen que saber que realmente existe y tienen que manejarse para cuidarse y que no se vayan a contagiar. Eso como primero. Segundo, bueno, de verdad, mira, hay momentos que el atleta, yo sé que puede salir a trabajar, yo sé que puede hacerlo manteniendo distancias, usando mascarilla, y es fundamental pues que se cuide, y que cuando se dedique a algo, se dedique con toda la pasión y con todo el cuidado que amerita, y de esa manera realmente todos pueden decir que van a llegar, pero solamente lleguen los que están convencidos de lo que están haciendo y que realmente se entreguen con toda la pasión que tengan para lograr el objetivo que andan buscándose. Eso. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Tiene que trabajar muchísimo más para mantenerse después. Claro, es lo más complicado. Sí, por supuesto, llegar, cuando a veces la gente dice llegar, llega a todo el mundo, cosa que no es real, ¿no? Pero la gente llega y la cuestión es mantenerse. Profe, agradecido por su tiempo y por esta entrevista, y bueno, nada, esperemos que todo se reanude de la mejor manera, con las condiciones establecidas para seguir, ¿no?, trabajando para este fútbol venezolano, el fútbol guayanés. Y bueno, nada, mil gracias por su tiempo, profe. Gracias a ti, Kevin, por la invitación, de verdad, se le agradece por allí, pues, para poder estar en contacto con las personas que uno por allí no conoce. Y bueno, sí, uno es gente de fútbol y uno quiere que esto inicie, pero por supuesto manteniendo los controles con el mayor cuidado posible, y Dios quiera que pueda darse el torneo por factores múltiples que todo el mundo conoce, y esperemos pues que todo resulte de la mejor manera. Fueron palabras de profesor Pedro Rentería, preparador físico actual del Ala Fútbol Club, con experiencia en varios clubes de Guayana. Y bueno, agradecemos su tiempo por la entrevista del día de hoy. Y bueno, fueron parte, ¿no?, de lo que hablamos con respecto a la preparación física del jugador guayanés en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, y sobre todo las rutinas y de qué manera puede volver el jugador tras casi 4 meses, ¿no?, sin actividad física. Conexión Deportiva. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, así que estamos pendientes para un próximo capítulo para seguir conversando y hablando de lo que ocurra en el fútbol guayanés y en el fútbol venezolano. Por aquí les habló Kevin González. Hasta pronto.